Llega el turno de los Lakers y no os imagináis lo complicado que ha sido preparar este vídeo y no os imagináis lo difícil que va a ser para los Lakers mejorar su equipo de cara a la próxima temporada. Llevo unas 7 horas de preparación de vídeo y eso que ya tenía material previo y obviamente me queda grabarlo y montarlo, o sea que este es el vídeo de toda esta lista de mis vídeos de la agencia libre más difícil y más largo sin lugar a dudas y voy a hacer lo posible por abreviar, pero aún así no me extrañaría que se vaya los 40 minutos. Pero bueno, bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar de Los Ángeles Lakers, de un equipo que hace 2 años ganó el anillo, este año decepcionó en parte por las lesiones, pero al final parece que el equipo no estuvo a la altura de las expectativas, algo que perdieron en primera ronda, y vamos a intentar ver qué posibilidades tienen de mejorar un equipo muy limitado a nivel salarial. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y haré y así voy a empezar. Los Lakers están en una situación realmente complicada de cara a mejorar su equipo para el próximo año, dado que va a ser difícil incluso que mantengan el nivel, porque estamos hablando de una plantilla que ahora mismo tiene prácticamente el dinero justo pegado al margen salarial con solo 5 jugadores asegurados, o sea que con 10 huecos libres en la plantilla los Lakers ya no tienen margen salarial y van a estar muy limitados y van a depender muchísimo de mantener a sus agentes libres y luego intentar hacer movimientos con ellos. Vamos a ver un poco así la situación del equipo y es que los Lakers no tienen margen salarial, como decía, están básicamente $1 millón del margen con 5 jugadores en plantilla. Va a tener la excepción de mid-level de $9,5 millones o la de 5,9. Estoy seguro de que va a ser la de 5,9 porque es imposible que en un margen de unos $20 millones metan 10 jugadores en la plantilla o como mínimo 7 o 8 jugadores buenos en la plantilla, así que van a estar por encima del impuesto de lujo y de hecho es posible que los Lakers este año sean la franquicia más cara de la historia porque es que la situación puede ser realmente dramática. Tiene la mínima del veterano que va a ser muy importante para ellos y no tiene la excepción bianual de algo que lo utilizaron el año pasado para pagarle a Wesley Matthews y de todas formas cuando estén por encima del impuesto de lujo no podrían utilizarla tampoco. En lo que respecta al draft solo tiene un pick, el pick 22, voy a plantear algún jugador para ese pick en el supuesto de que lo tengan, pero creo que van a mover ese pick junto a algún jugador para intentar mejorar la plantilla, así que a la hora la verdad dudo que vayan a tener un rookie el próximo año y lo que respecta a los agentes libres básicamente tienen a todos. Dennis Schroeder, Wesley Matthews, Alex Caruso, Ben McLemore, Andre Drummond, Talen Horton-Tucker que será un agente libre restringido, Markieff Morris, Jared Dudley, que me imagino que se va a retirar ya, no voy a entretenerme con él, pero me parece que ha llegado ya el final de su carrera. Devonte Cacok, que es un jugador en un contrato de 2 bandas que no me interesa demasiado, la verdad. Y por último, Kostas Antetokounmpo, hermano de Giannis, que ha fichado por el equipo de Tony Parker de Francia, así que evidentemente no va a seguir en los Lakers dado que se ha ido a Europa. Ahora vamos a ver un poco las fortalezas y debilidades del equipo antes de que empiece a hablar de qué jugadores retendría y cuáles no, y de las posibilidades de retención de estos jugadores, porque aquí importan muchísimo los tipos de derechos que tienen con cada uno, dado que algunos jugadores podrán pagarles un precio justo y otros va a ser completamente imposible que los retengan. La principal fortaleza de los Lakers es LeBron James, seguido por Anthony Davis. Es ese dúo que hace a cualquier equipo un contender, lo demostraron el año pasado cuando ganaron un anillo, y eso sumado al mercado que son Los Ángeles y la franquicia de los Lakers hace que el equipo lo mejor que tenga básicamente es su marketing y sus 2 estrellas, independientemente de cómo juegue luego el equipo, que ha sido muy bueno a nivel defensivo por ejemplo y que evidentemente tiene a 2 superestrellas. Las principales debilidades son claramente la profundidad, partimos de que ahora mismo hay 5 jugadores en plantilla, el precio va a ser un equipo muy caro y eso los limita muchísimo, y la importancia que tiene para ellos retener a sus agentes libres. Esto lo planteo como una debilidad porque los jugadores que van a ser agentes libres de los Lakers y especialmente sus agentes saben de sobra que los Lakers están en una posición de inferioridad a la hora de negociar y que van a poder sacarles mucho dinero, lo cual va a limitar todavía más a este equipo. En lo que respecta a los jugadores en plantilla, como decía antes, tienen a LeBron James, a Anthony Davis, a Kentavious Caldwell-Pope, a Kyle Kuzma y a Marc Gasol. Y luego está Montrezl Harrell, que tiene una opción del jugador, hablaré un poco después de él, pero lo que decida hacer va a ser muy importante. Yo creo sinceramente que la va a rechazar y que va a renovar con los Lakers por más dinero, porque puede presionarlos para ganar más dinero, a menos que quiera irse como agente libre a otro lado. Y luego tienen a Alfonso McKinnie, que es un jugador con un contrato no garantizado, al que yo básicamente cortaría, cobra $1,9 millones, así que como última pieza de la rotación podría tener sentido, pero creo que es mejor que lo corten y ese dinero lo dediquen para otro jugador por la mínima. Las necesidades básicamente son mantener a parte de sus jugadores, un creador ofensivo que sería Dennis Schroeder y en caso de perder a Dennis Schroeder otro jugador de ese estilo, porque si no LeBron James es el único jugador creando desde el perímetro y creo que necesita un center móvil. Ese center realmente es Anthony Davis, pero como casi nunca juega de center necesitan a alguien diferente, alguien aparte de Marc Gasol que pueda cubrir un poco en situaciones en las que básicamente se estén enfrentando un small ball 5 y no tengan una alternativa decente. Vamos a hablar ahora un poco de esos jugadores que terminan contrato y de cuáles me quedaría o no. Como decía antes, Kostas Antetokounmpo no va a seguir en la NBA, era un jugador que seguía en la NBA básicamente por ser hermano de quien era, no por su talento como jugador, así que le deseo lo mejor en Europa, pero no creo que
ser una pérdida importante para los Lakers. Y luego está Devonte Cacok, que era el otro jugador en contrato de 2 bandas, un jugador de 24 años que a mí no me ha gustado especialmente y por eso creo que deberían dejarlo ir, básicamente para tener 2 huecos disponibles en contratos de 2 bandas, porque puede que necesiten jugar a esos jugadores bastante y es mejor que tengan las posibilidades abiertas de cara a conseguir un refuerzo diferente. Seguimos con Wesley Matthews, que este año estaba cobrando 3,6 millones de dólares y ha tenido una temporada bastante mala. Es un típico 3&D que ha tenido una carrera muy prolífica, pero creo que ya se está acabando un poco su etapa como un jugador de gran impacto y creo que los Lakers van a buscar jugadores diferentes porque posiblemente Wesley Matthews les salga un poco caro, en torno a los 3 millones una vez más por retenerlo, tal vez incluso 4 millones que podrían pagarle y 4 millones va a ser mucho para los Lakers. Luego está Ben McLemore, que es un jugador interesante que podrían mantener por la mínima, pero yo también lo dejaría ir. Llegó para ser un refuerzo al final de la temporada, jugó minutos en el equipo en la temporada regular, en playoffs jugó menos pero aún así aportó minutos, pero es eso, es un 3&D interesante, un jugador atlético, pero yo también lo dejaría ir. Seguimos ahora con Markieff Morris, que es otro jugador que de los 3 que he mencionado hasta ahora es el que más posibilidades tiene de quedarse en el equipo si no consiguen algún veterano diferente. Estaba por la mínima en los Lakers y el motivo por el que creo que podría mantenerlo es porque mientras otros jugadores van a poder presionar, Markieff Morris se quedó en cierto modo haciéndole un favor a los Lakers por la mínima, por haber ganado un anillo y porque le apetecería seguir allí en Los Ángeles, cuando se esperaba que cobrara más el año pasado en agencia libre, y este año ha jugado bastante peor, lo cual hace que posiblemente no pueda conseguir más que un contrato por la mínima del veterano, así que tal vez le interese quedarse en los Lakers, en un equipo que ya conoce y que va a estar escaso de jugadores talentosos, con el fin de tal vez conseguir un rol mejor el año que viene, jugar mejor y tal vez dentro de un año ganarse un contrato más grande. Aún así, en mis planes yo no consideraba a Markieff Morris porque he encontrado alternativas mejores. Y ahora llegamos ya a los jugadores más destacados que van a ser agentes libres. Empezamos por Andre Drummond y quiero aclarar una cosa. Andre Drummond no va a seguir en los Lakers. Hay como un 98% de posibilidades de que Andre Drummond se vaya. ¿Por qué? Básicamente porque es un jugador que llegó a los Lakers después de acordar un buyout con los Cleveland Cavaliers y llegó por la mínima del veterano. Como llegó en mitad de la temporada, los derechos que tienen sobre él los Lakers de cara a renovarlo son los derechos non-birth. Los derechos non-birth te permiten pagarle a un jugador un 120% del contrato que le pagabas el año pasado. Ese contrato para los Lakers era la mínima independientemente de lo que cobraba Andre Drummond, lo que quiere decir que en vez de pagarle 2 millones le podrían pagar, no sé, 2.400.000 dólares, que por Andre Drummond es nada, básicamente. La otra alternativa sería utilizar su excepción de mid-level con él, que serían 5,9 millones de dólares, que sigue sin ser suficiente y me parece un derroche utilizarla en Drummond. Así que Drummond no va a seguir en los Lakers a menos que quiera quedarse por la mínima y eso va a matar totalmente un mercado ya limitado que va a tener. Si este año no se va a la agencia libre e intenta ganar un contrato grande, va posiblemente convertirse en un jugador de la mínima por el resto de su carrera y no creo que es lo que quiera. Estamos hablando de un jugador que con los Lakers promedió 25 minutos de juego, 12 puntos y 10 rebotes, un robo y un tapón, con un 53% en tiros de campo, que no es ninguna maravilla para un center de 2,8 metros con la capacidad física que tiene Andre Drummond, y es un jugador que en los playoffs era jugable en ocasiones, otras no, fue bastante decepcionante, y es eso, estoy seguro que los Lakers por la mínima estarían encantados de mantenerlo, pero es que no va a poder pagarle más y Drummond no se va a quedar por ese precio. Seguimos ahora con un jugador que sí que se va a quedar casi seguro y es Alex Caruso. Va a tener mercado, va a haber equipos interesados, se rumorea que algún equipo podría ofrecerle incluso a mid-level completa de 9,5 millones de dólares, pero los Lakers sí que tienen derechos birth completos sobre Alex Caruso, o sea que podrían ofrecerle incluso un max contract si quisieran, no va a pasar. Y yo creo que Caruso, que está cómodo en los Lakers y está cómodo con LeBron James, se podría quedar por 7-8 millones de dólares, tal vez sea un pequeño descuento local, digamos, pero es un jugador que ha sido muy importante para los Lakers y tienen que mantenerlo. Estamos hablando de alguien que promedió 21 minutos de juego por partido, 6 puntos y 3 rebotes con 3 asistencias, 2,4 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 40% desde 3. Evidentemente estos números para un jugador de 27 años no parecen ninguna maravilla, pero estamos hablando al final de un roleplayer muy importante, un jugador que defiende muy bien, uno de los mejores defensores de un equipo que ha sido muy bueno en defensa, alguien capaz de meter sus triples, alguien que tiene un buen juego de pick and roll con LeBron James y en general un jugador complementario que les interesa mantener, aunque puede que les salga un poco caro. Y vamos a hablar ahora de Montrezl Harrell porque la situación de Harrell es complicada. Harrell llegó a los Lakers el año pasado por la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares y es un jugador que lleva un año en los Lakers y debido a ello los derechos que tienen sobre él son los non-birth, igual que pasaba con Andre Drummond. Eso quiere decir que lo único que pueden ofrecerle a Montrezl Harrell si rechaza su opción del jugador es un aumento del 120%, lo que implicaría básicamente en base al salario que cobraba anteriormente que podrían pagarle un salario inicial en su primer año de
aumento, digamos, de 11,1 millones de dólares, o sea, 11 millones de dólares. Creo que Montrezl Harrell en agencia libre podría conseguir más, pero también es verdad que parece ser que está contento en los Lakers, así que tal vez no quiera realmente convertirse en agente libre y quiera quedarse en los Lakers, pero sería estúpido por su parte quedarse con el contrato que tenía originalmente cuando puede sacar un par de millones de dólares más, y al final ya les ofreció un descuento el año pasado cuando firmó el contrato que firmó con los Lakers. Estamos hablando de un jugador que fue el sexto hombre del año la temporada pasada, que promedió esta temporada 23 minutos de juego, 13,5 puntos, 6 rebotes, un robo, 0,7 tapones, un 62% en tiros de campo y un 71% en tiros libres. Y es verdad, Montrezl Harrell tiene sus problemas porque al final es un center de 2 metros 1 que a nivel defensivo es un completo desastre, pero en ataque es muy eficiente, es muy bueno realmente a nivel ofensivo, pone el balón en el suelo, es muy buen reboteador para su tamaño y tiene sus partes positivas desde luego, y es un jugador que a los Lakers les interesa más mantener que perder, porque si lo pierden no va a tener un contrato superior que ofrecer a otro jugador, no va a tener una excepción de mid-level, mientras que si lo conservan podrían, en caso de que él acepte su opción sin más, que no va a pasar, intercambiarlo este mismo verano si hubiera una oportunidad, o incluso durante la temporada en marzo, aún si hay una extensión, podrían intercambiarlo en trade deadline por un jugador diferente, y si no es un jugador que como mínimo durante la temporada regular les ayuda a ganar partidos y luego en playoffs, pues dependiendo del center de otro equipo puede que no puedan jugarlo, es verdad. Pero sea como sea, creo que Montrezl Harrell se va a quedar a los Lakers, pero creo que va a como mínimo aceptar ese aumento y cobrar unos 11 millones de dólares que va a limitar todavía más el nivel salarial a este equipo. Seguimos con otro agente libre y este es el más importante de todos, porque este va a determinar muchísimas cosas, y estamos hablando de Dennis Schroeder. Schroeder rechazó una extensión de contrato hace unos meses de 4 años, 84 millones de dólares. A mí esto me pareció una aberración porque para mí no es un jugador de 21 millones de dólares al año, pero sí que venía de tener una buena temporada y parece que se sentía en una posición de poder. En los playoffs, en esa primera ronda contra los Suns donde perdieron, jugó muy mal y eso puede haber perjudicado un poco su mercado, pero parece ser que Schroeder sigue confiado, así que es posible que aún así tengan que pagarle muchísimo. Y si pierden a Schroeder, como pasaba con Montrezl Harrell, no va a poder sustituirlo por otro agente libre. Podrían intercambiar por un base potente, hablaremos después de ello en el supuesto de que pierdan a Schroeder, pero es una situación muy compleja para este equipo. Así que creo que como mínimo Schroeder va a conseguir sacar esos 20 millones al año de los Lakers, un contrato de 4 años, 80 millones, tal vez rebajen un poquillo por lo mal que ha jugado, pero puede que hasta se sienta lo suficiente fuerte como para presionar y sacar incluso más que aquel contrato que rechazó, porque estamos hablando de un jugador que esta temporada promedió 32 minutos de juego, 15 puntos, 3,5 rebotes, casi 6 asistencias, 3,5 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 34% desde 3. Es verdad que no es un buen porcentaje de tiros de 3, no es un jugador increíble tampoco a nivel ofensivo, pero es un jugador dinámico, rápido y capaz de crear con el balón en las manos, que es algo muy importante para los Lakers porque si no el balón tiene que estar todo el tiempo en las manos de LeBron James, y LeBron James a día de hoy es buenísimo, pero es un señor mayor y necesita que alguien le dé un descanso. Por eso, Dennis Schroeder es fundamental para este equipo y si lo pierden se va a ver una situación complicada. Eso sí, si le pagan, el equipo va a estar completamente ya por encima del impuesto de lujo y pagando una auténtica locura de dinero, así que sí, van a tener que pagarle, pero les va a doler bastante y los va a limitar en algunos aspectos. Y luego, el último jugador del que quiero hablar de los agentes libres, como veis, es que son muchos, 9 en total si no recuerdo mal, es Talen Horton-Tucker, un jugador que solo tiene 20 años pese a llevar 2 años en la NBA, era el jugador más joven de su draft, fue un robo del draft, fue el pick 46 si no recuerdo mal, y está lejos de ser un jugador capaz de contribuir de manera consistente a los Lakers, y por eso creo que si es posible para los Lakers deberían intentar hacer un sign and trade. Van a tener sus derechos como agente libre restringido, es un jugador que va a tener mercado, no me sorprendería que acabe cobrando entre 11 y 13 millones de dólares por año por parte de algún equipo. Si los Lakers no consiguen hacer un sign and trade, deberían igualar y quedárselo, porque si bien no es un jugador que creo que vaya a ser fundamental para ellos en playoffs, tiene demasiado valor como para perderlo y podrían intercambiarlo más adelante. Al final es de los pocos jugadores jóvenes y prometedores que tienen, y estamos hablando de alguien que eso, con 20 años de edad, ha promediado esta temporada 20 minutos de juego, 9 puntos y 2,6 rebotes con 2,8 asistencias, un robo por partido que está muy bien para alguien jugando 20 minutos, con un 46% en tiros de campo y un no tan prometedor 28% desde 3. Pero Talen Horton-Tucker es un jugador de 1,93 m de altura y una envergadura completamente desmesurada de 2,16, es el jugador después de Mo Bamba que más diferencia tiene entre su altura y envergadura, o sea que es totalmente deforme básicamente, pesa 106 kilos, con lo que es todavía más increíble su perfil físico, es un jugador muy corpulento y solo tiene, como decía, 20 años, o sea que su tiro se puede desarrollar, es bueno con el balón en las manos, es capaz de crear cerca del aro, gracias a lo físico que es y a lo pesado que es un jugador bueno finalizando cerca del aro, de ahí ese 46% en tiros de campo, pese a que tire mal de 3, es un buen defensor que se apoya una vez más en esos brazos largos y es un proyecto muy interesante. El problema es que los Lakers ahora mismo no quieren un proyecto, quieren ayuda inmediata porque LeBron James cada año es peor, y por eso creo que deberían hacer todo lo posible por sondear el mercado de Talen Horton-Tucker e intentar sacar algo por él.
Ahora voy a hablar brevemente del draft. Esta vez voy a hablar menos de lo habitual porque sí, los Lakers tienen un pick, tienen la edición 22. Creo que es muy probable que hagan lo posible por intercambiarla porque normalmente un rookie contribuye menos que un jugador aunque tenga menos potencial intercambiado. O sea que desde luego si seleccionan un jugador en este draft va a ser un jugador experimentado, un jugador de tercer o cuarto año con expectativas a que les ayude ya, pero creo que va a ser muy probable que muevan el pick. Aún así voy a mencionar tres opciones. La primera es Chris Duarte, alguien de quien he hablado muchas veces, un jugador dominicano que es de los más veteranos del draft, de hecho el más veterano en la primera ronda sin lugar a dudas, es un jugador que tiene 24 años ya, con lo que es 4 años mayor que Talen Horton-Tucker que lleva 2 años en la NBA, y Duarte es un jugador que ha sido muy bueno en la universidad, un prospecto de 3&D básicamente, un jugador de 1,98 m, bueno a nivel defensivo, que ha tirado un 43% desde 3 en casi 6 triples intentados y ha anotado 17 puntos por partido. Duarte va a aportar defensa, va a aportar tiro de 3, tal vez un poquillo de capacidad de creación en la segunda unidad y un jugador que dentro de lo que cabe para ser un novato tiene muchas posibilidades de ser alguien capaz de contribuir. Creo que Duarte no va a estar disponible, sospecho que los New York Knicks o tal vez los Memphis Grizzlies lo van a draftear antes de que llegue el pick de los Lakers, así que otra alternativa es un jugador que a día de hoy tiene una salud cuestionable, no está claro que vaya a poder jugar en la NBA porque ha tenido un problema de corazón, y ese es Jared Butler. Si Butler al final está sano y puede jugar, es un jugadorazo básicamente, un jugador que ha sido de los mejores de la liga universitaria, también el mejor jugador junto a Davion Mitchell, hay dudas ahí de quién era mejor, del equipo que ganó March Madness, y un pase escolta muy bueno a nivel defensivo que ha promediado 17 puntos por partido en esta temporada, con un 49% en tiros de campo, un 43% desde 3 en 6 triples intentados, y al final es eso, un jugador bueno a nivel defensivo, capaz de tirar, alguien que una vez más repite un poco el molde de Chris Duarte con algo más de capacidad de creación con el balón en las manos. Y luego el tercer jugador, que creo que es el que más posibilidades tiene de estar disponible en este pick 22, es Trey Murphy, que básicamente es un 3&D. Este no tiene capacidad de creación con el balón en las manos, ni mucho menos, pero es un jugador de 2,6 m de altura y 2,13 de envergadura, que puede jugar de alero, de ala pivot, y que es de los mejores tiradores de la temporada. Básicamente ha promediado un 51% en tiros de campo, un 43% desde 3 y un 93% en tiros libres, tirándose casi 5 triples por partido. No es alguien que vaya a hacer nada más que tirar de 3 y defender, pero es un jugador que con esa altura y esa capacidad de tiro me recuerda bastante a Cameron Johnson, el jugador de los Suns, y parece una opción bastante interesante desde luego. Pero no quiero entretenerme más en el draft, como decía, creo que al final no va a tener ninguna elección. Y ahora llegamos a la parte en la que este vídeo se vuelve realmente complejo. Hasta ahora he hablado de los jugadores que van a ser agentes libres de los propios Lakers y lo que yo creo que deberían hacer con ellos y del draft, y ahora voy a hablar de una serie de agentes libres a los que yo mantendría en cualquier contexto, pero luego voy a ramificar el vídeo en dos partes, una si se queda Dennis Schroeder y una si lo pierden y tienen que buscar una alternativa mediante un single trade. Así que primero vamos a hablar de los agentes libres. Esta vez voy a dar menos opciones de lo habitual, normalmente doy varias alternativas porque si no, insisto, este vídeo se va a los 40 minutos, así que solo voy a mencionar una opción con la mid-level de 5,9 millones de dólares, y ese es Nico Batum. Creo que Batum sería un jugador ideal para este equipo, y tras el anuncio de que Kawhi Leonard se va a perder prácticamente toda la temporada por su ruptura de ligamento cruzado, al final los Clippers no son un equipo con tantísimas aspiraciones a ganar un titular el año que viene como podrían ser los Lakers, y eso puede ser muy interesante para Batum. Sigue viviendo en Los Ángeles, no tendría ni que mudarse de casa, estaría básicamente jugando en el equipo más popular de los dos además, y es un jugador que realmente sería importante para ellos. Estamos hablando de alguien que con sus 32 años de edad en los Clippers este año ha sido realmente importante cuando no se esperaba nada de él. Ha promediado 27 minutos de juego, 8 puntos, casi 5 rebotes y 2 asistencias, un 46% en tiros de campo y un 40% desde 3, y siendo un jugador de 2,3 metros de altura y 2,16 de envergadura, es capaz de jugar de alero, es capaz de jugar de ala pivot, incluso ha jugado small ball center con los Clippers, y al final sería eso, alguien que aportaría versatilidad y que creo que con esos 5,9 millones de dólares es asequible. Seguimos ahora con el resto de jugadores que ficharía para este equipo, serían básicamente ya contratos por la mínima porque no les queda más dinero disponible, y el primero y un jugador que creo que sería muy importante para ellos sería Dwight Howard. Creo que podrían recuperarlo y al final es alguien que podría hasta ser incluso el pívot titular de este equipo teniendo en cuenta la situación ahora mismo. Montrezl Harrell podría rechazar su opción e irse, y en ese caso solo tienen a Marc Gasol como pívot en el equipo a día de hoy, y creo que Dwight Howard, si recupera un rol como el que tenía hace 2 años con los Lakers, podría ser muy importante, y no creo que sea tan difícil que consigan convencerlo. Ganó un anillo allí, parecía que estaba contento, simplemente decidió irse a Filadelfia porque al parecer hubo un malentendido con los Lakers, pero creo que no hay mala sangre ni nada así. Así que sería un jugador que les ayudaría muchísimo, alguien que esta temporada desde el banquillo con los 76ers ha promediado en solo 17 minutos de juego 7 puntos y 8 rebotes con 2,8 rebotes ofensivos y un tapón por partido, que es una auténtica barbaridad para ese tiempo de juego. Un jugador que va a finalizar alley-oops pasados por LeBron James, que ha tirado un 59% en tiros de campo y que con sus 35 años de edad está lejos de ser el que era, pero sigue siendo un jugador de mucho impacto. Y ya que estamos hablando de viejas glorias, creo que ha llegado el momento, sobre todo si Damian Lillard acaba pidiendo el intercambio en los Blazers, de que Carmelo Anthony finalmente se vaya a los Lakers, algo que se lleva hablando años, y es verdad, Carmelo Anthony es un jugador que ya no es lo que era a nivel defensivo, ni mucho menos, pero los Lakers son un equipo
muy bueno en defensa este año y echaban en falta jugadores capaces de crear su propio tiro. Es verdad que Carmelo Anthony no es alguien que cree botando el balón, ni mucho menos, pero sí que es bueno creando desde el poste, lleva toda la vida haciéndolo y creo que podrá seguir haciéndolo con 50 años, así que sí, a nivel defensivo no aporta demasiado, pero podría ser un sexto hombre o séptimo o octavo hombre que podría darles un poco de chispa y un colega de LeBron James por encima. Carmelo esta temporada con los Blazers promedió 24,5 minutos de juego por partido, 13 puntos y 3 rebotes, 1,5 asistencias, 4,7 triples intentados y un 41% desde 3, y esto es algo que ayudaría muchísimo a los Lakers. Si Carmelo Anthony sigue anotando sus triples, es alguien que podría aportar algunos minutos desde el banquillo y no va a cobrar más de la mínima del veterano. Y seguimos con jugadores por la mínima, dado que, como decía antes, es que no hay más dinero, y una opción que me parece interesante para este equipo y que no va a tener muchas alternativas, porque no creo que tantos equipos estén interesados en él, es James Ennis. James Ennis jugó en Filadelfia, luego jugó en los Magic, viene de una temporada en la que tiró un 43% desde 3, es un defensor competente, mide 1,98 m y puede jugar de escolta y de alero. De ala pivot no creo que pueda jugar, no lo veo lo suficientemente físico, pero este equipo tiene más a la pivots y centers que jugadores de ala naturales, y al final alguien capaz de defender un poco desde el banquillo y de tirar es muy interesante. La verdad es que me gustaría más Torrey Craig, pero me parece que como está jugando ahora mismo con los Suns, se va a quedar allí, va a cobrar más de la mínima y se va a salir de rango salarial de los Lakers. Y ahora, para finalizar a los agentes libres comunes, las alternativas que querría con y sin Dennis Schroeder, voy a traer un jugador de vuelta de la tumba, alguien que lleva 2 años sin jugar en la NBA porque estaba baneado, y esto es algo que me recordó a alguien en los comentarios hace ya unos cuantos vídeos, y para otros equipos no le veo sentido, pero creo que los Lakers en esta situación donde básicamente tienen que buscar jugadores por la mínima en todos lados, pueden arriesgarse a buscar un jugador con muchísimo talento que ahora mismo no sabemos cómo está, y ese jugador es Tyreke Evans. Tyreke Evans fue baneado de la NBA durante 2 años por uso de drogas básicamente, pero ahora mismo puede volver desde esta temporada, y tuvo un último año con los Pacers muy malo, eso es verdad, pero el año anterior con los Memphis Grizzlies fue muy bueno y tiene 31 años, o sea que todavía no está mayor, y estamos hablando de alguien que podría ser un buen defensor, es un buen atleta, mide 1,98 m y tiene habilidad con el balón en las manos. Puede jugar de alero, pero puede jugar incluso un poco de point forward, con lo que es otro jugador capaz de botar el balón desde el banquillo, que sería una opción interesante si resulta que está dentro de lo que cabe en forma. En la última temporada que jugó con los Pacers en 2018-19, promedió 20 minutos de juego y 10 puntos con 3 rebotes y 2,4 asistencias, 3,1 triples intentados, un 39% en tiros de campo, que es terrible para un jugador de 1,98 m de altura y con sus atributos físicos, y un 36% desde 3, que no está tan mal. Tyreke Evans nunca ha sido un grandísimo tirador, tuvo una buena temporada en los Grizzlies, pero nada más. Pero al final es eso, es alguien que dentro de lo que cabe podría ser un poco como pasó con Nico Batum el año pasado, un jugador que nadie espera nada de él, sobre todo ahora que lleva 2 años sin jugar en la NBA, y que resulta que por la mínima sea un jugador que al final sea alguien que equivaldría más bien a alguien cobrando 6, 7, 8 millones de dólares, y es una oportunidad que creo que no deberían dejar pasar. Sí, esta vez me tocaba hidratarme 2 veces. Vamos a seguir ahora con la ramificación A, que sería básicamente en el caso de que Dennis Schroeder decida irse a otro equipo, que los New York Knicks le ofrezcan demasiado, que los Lakers no quieran pagar tanto y decidan que, si bien esta es su ventana para ganar con LeBron James, no quieren pagar tantísimo impuesto de lujo. Me parece comprensible porque estamos hablando de una auténtica fortuna si realmente empiezan a contratar jugadores, pero en esta alternativa básicamente hay 3 sing and trades diferentes por jugadores que podrían cubrir un poco a Dennis Schroeder. El primero, que no voy a mencionar porque realmente es el más complicado por la cantidad de dinero que tendrían que recibir y realmente no me convence tanto, es el sing and trade por DeMar DeRozan. Se habla bastante de ello, es verdad. La idea básicamente sería Kyle Kuzma, Caldwell Pope y el pick de este año de los Lakers. Tal vez los Spurs estarían dispuestos a aceptar esto en vez de perder a DeMar DeRozan por nada, pero DeRozan no va a ser barato, va a cobrar unos 27 millones de dólares más o menos, y los Lakers, en la situación que van a estar, aún enviando los contratos de Kyle Kuzma y Caldwell Pope al otro lado, van a estar limitados a nivel salarial. Y el problema cuando un equipo recibe un jugador en el sing and trade es que pasa a estar en un hard cap, que sería como un límite duro del salario, lo que traducido quiere decir que cualquier equipo puede pagarle con mínimas del veterano y con lo que sea a jugadores hasta la cantidad que quiere, y simplemente cada vez los contratos se vuelven más grandes. Pero si un equipo está bajo un hard cap, no puede ni siquiera intercambiar por un contrato más grande ni nada así, y tiene un límite en los, si no me equivoco, 143,1 millones de dólares en salario, y es imposible superar ese límite, con lo que en este contexto los Lakers posiblemente tenían que tener 13 jugadores en plantilla o algo así, porque ni siquiera podrían, aún por la mínima, contratar a suficientes jugadores. O sea que, por conseguir a DeMar DeRozan y hacer ese Big 3, el equipo va a ser mucho peor en el resto del entorno, y DeMar DeRozan no me gusta como tercera opción, me gusta como segunda opción para algunos equipos, pero junto a Anthony Davis y LeBron James, un jugador que no tira de 3 y que es bueno básicamente creando con el balón en las manos, no me convence, porque eso implicaría que cuando no esté LeBron con el balón lo va a tener DeMar DeRozan y va a ser Anthony Davis el que tenga que espaciar el campo y tirar de 3 o intentar
cortada canasta mientras DeMar DeRozan lo encuentra, no me convence, simplemente no veo claro el fit de DeMar DeRozan con los Lakers y sobre todo teniendo en cuenta lo que tienen que sacrificar. Así que me muevo al siguiente sign and trade, que me parece bastante más comprensible porque al final es por un base. Y es un sign and trade bastante sencillo, es por Spencer Dinwiddie, sería Spencer Dinwiddie por Caldwell Pope. En este contexto, los Brooklyn Nets conservan un 3&D en vez de perder a Spencer Dinwiddie por nada. Caldwell Pope cobra menos de lo que cobraría Dinwiddie, que seguramente esté cobrando este año un contrato de unos 18 millones de dólares o algo así. Por cierto, en los sign and trade los contratos tienen que ser como mínimo de 3 años, o sea que Dinwiddie como mínimo firmaría esos 3 años 18 millones de dólares. Y una vez más, los Lakers aquí están muy limitados a nivel salarial, tendrían que completar el equipo con contratos por la mínima, tal vez no puedan ni siquiera utilizar su excepción de mid-level de 5,9 millones de dólares porque no les da el dinero, sobre todo si Montrezl Harrell se queda, o sea que la situación se vuelve bastante liosa, la verdad, pero Dinwiddie es un jugador que desde luego les ayudaría. Estamos hablando de alguien que hace 2 años, cuando estuvo sano, porque el año pasado tuvo el ligamento cruzado roto, promedió 31 minutos de juego, más de 20 puntos por partido, 3,5 rebotes y 7 asistencias con 6 triples intentados, un 42% en tiros de campo y un 31% desde 3. Me preocupa un poco la capacidad de tiro de Dinwiddie, es verdad, pero no es un jugador completamente desastroso como tirador, se atreve a tirar, no como DeRozan como mínimo, y creo que sería eso, un jugador que en el rol de Dennis Schroeder, de alguien con el balón en las manos creando para LeBron James en ocasiones, haría un rol bastante decente. Pero al final el jugador que más me gusta para los Lakers, un jugador que van a querer muchos equipos y que seguro que va a estar rumoreado para los Lakers, es Kyle Lowry. Kyle Lowry podría ser intercambiado en un sign and trade, tendría sentido, y en este contexto el sign and trade básicamente sería Talen Horton-Tucker si decide irse a los Raptors y los Raptors le quieren pagar como jugador joven muy interesante para este equipo para complementar a Fred VanVleet y al cuarto pick del draft de los Raptors, y Kyle Kuzma, que es un jugador que como ala pivot desde el banquillo para los Raptors sería bastante útil, y creo que aquí tendrían que sumar también el pick 22 del draft. Puede parecer mucho valor por un sign and trade de Kyle Lowry, pero creo que va a tener tanto mercado que si no pagan esto los Lakers no lo van a conseguir. Lowry como mínimo estaría cobrando un contrato de 3 años, 60 millones de dólares, 20 millones al año. No me sorprendería que sean más bien 22, 23 o 24 millones. Y en este caso los Lakers están muy apretados a nivel salarial. Como explicaba antes, después de un sign and trade pasan a estar con un hard cap, con lo que no pueden superar los 143 millones de dólares. Y después de bastantes cuentas y cálculos y alternativas, he llegado a la conclusión de que los Lakers, si consiguen a Kyle Lowry por 20 millones, que es barato, y retienen a Caruso por 7 millones, que es barato, tendrían en ese momento, si Montrezl Harrell se queda en el equipo por esos 11 millones de dólares, porque menos no va a cobrar, 8 huecos libres en la plantilla y 7,7 millones de dólares para llenarlos, con lo que realmente podrían, con la mínima del veterano, llenar 3 huecos, tal vez 4 de los 8. Y si no se queda Montrezl Harrell, que es algo que creo que es fundamental para ellos, porque es que si no, no tienen posibilidad de rellenar en la plantilla, tendrían 9 huecos y unos 19 millones de dólares disponibles. Ahí podrían utilizar la excepción de mid-level de 5,9, algunos contratos más por la mínima. Tendrían que intentar conseguir algún jugador de segunda ronda porque cobran menos, cobran solo $1 millón. Por eso en este intercambio planteaba la posibilidad de que los Raptors envíen el pick 46 y 47 de este año y que los Lakers utilicen a esos jugadores y los metan en plantilla, porque si no, no van a tener cabida. Y aún así, con todo este supuesto, con Kyle Lowry cobrando 20 millones, sin Montrezl Harrell, porque si no, no tendrían dinero, los Lakers solo podrían tener 14 jugadores en plantilla, firmándolos a todos por la mínima, firmando a 2 jugadores rookies de segunda ronda por $1 millón, que es menos de lo habitual por la mínima, y pagándole a Alex Caruso 7 millones, que puede que sea menos de lo que va a cobrar. O sea que están muy apretados, pero si consiguen a Kyle Lowry, el equipo va a ser buenísimo. Kyle Lowry sí que encaja de maravilla con LeBron y Anthony Davis, es un jugador muy bueno a nivel defensivo, capaz de crear, capaz de tirar de 3, alguien que puede tener el balón en las manos, alguien con mucha experiencia en playoffs, un jugador que esta temporada ha promediado 35 minutos de juego, 17 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, 7,2 triples intentados y un 40% desde 3 con un 44% en tiros de campo. Kyle Lowry es mejor que Dennis Schroeder, este sería la mejor alternativa y dentro de lo que cabe sería más barato para los Lakers porque no podrían pagar de más, pero una vez más esto depende muchísimo de Montrezl Harrell. Básicamente, a la hora de hacer este sign and trade tendrían que saber si Kyle Lowry está dispuesto a aceptar esto, si este sign and trade es viable, si los Raptors lo van a hacer antes de que Montrezl Harrell tome una decisión. Si Montrezl Harrell opta en su opción, van a tener que intercambiarlo a algún lado o intercambiar a Caldwell Pope a algún lado para hacer hueco salarial, porque si no es que el equipo va a tener 11 jugadores. Y ahora, si todo este supuesto se cumple y Kyle Lowry se va a los Lakers y Kyle Kuzma y Talen Horton-Tucker a los Raptors y los Lakers envían el pick 22 y consiguen el 46 y el 47, voy a decir los 2 jugadores del draft que yo draftearía, no voy a daros alternativas aquí porque ya es bastante lioso el vídeo, y los agentes libres que utilizaría para redondear el equipo, y os voy a enseñar esa plantilla y luego pasaremos al equipo con Dennis Schroeder si es que renueva.
Para empezar, yo buscaría dos jugadores en el draft de cuarto año, jugadores experimentados, porque quieren que sean capaces de colaborar un poco. Y el primero es un alero que ha sido uno de los mejores jugadores defensivos de toda la liga universitaria, con sus carencias en ataque, no es un buen tirador de momento, aunque tiene algunas cosas positivas, y ese es Herbert Jones de Alabama. Herbert Jones esta última temporada, con sus 22 años de edad ya y 4 años de experiencia en la universidad, promedió 27 minutos de juego por partido y 11 puntos, con 6,5 rebotes, 1,8 robos y 1,1 tapones, con un 44% en tiros de campo, un 39% desde 3, pero apenas tiraba, no os fiéis del triple, y estamos hablando de un jugador de ala de 2,1 metros de altura y 2,13 de envergadura, con buenos fundamentos defensivos, capaz de pasar un poco el balón, lo cual es un factor positivo, pero que eso, como tirador es cuestionable, aunque tal vez podría aportar algunos minutos interesantes en defensa. Yo lo veo como un jugador al estilo Torrey Craig, básicamente. Y luego, el siguiente jugador que draftearía yo sería un center para cumplir el rol de tercer center del equipo, y ese es Jericho Sims, alguien de quien hablé hace poco también, un jugador de cuarto año que jugaba en Texas, alguien muy atlético, el segundo jugador con la mejor marca de salto vertical de todo el draft combine este año, saltó como 1,10 m o algo así en salto vertical, y es un jugador de 2,8 metros de altura, 2,22 de envergadura, 113 kilos de peso, que para ser un center no tiene prácticamente nada de talento ofensivo, es un jugador que simplemente va a finalizar alley-oops y conseguir rebotes y matar balones, pero a nivel defensivo, aparte de lo grande, corpulento y atlético que es y la capacidad que tiene de intimidar, es bastante móvil y tal vez pueda aguantar el tipo en el pick and roll, lo cual es interesante para un equipo que podría estar consiguiendo a Dwight Howard y manteniendo a Marc Gasol. Y tras esto, la plantilla de los Lakers tendría 12 jugadores, 3 huecos libres, solo dinero para pagarle a 2, y los dos jugadores que yo intentaría conseguir serían primero Austin Rivers, que creo que ha sido un jugador que, si bien ha jugado relativamente bien con los New York Knicks y después con los Denver Nuggets, después de que lo cortaran a los Knicks, no estoy seguro de que vaya realmente a conseguir un contrato mejor, así que tal vez se quiere ir a los Lakers por la mínima. Y después JJ Redick, que creo que por fin ha llegado su momento, este año ha jugado peor que los anteriores ya, tiene unos 35 años y es un muy buen triplista, pero me parece que le ha llegado la hora de empezar a cobrar la mínima del veterano y empezar a perseguir anillos. Y al final en estos Lakers hay bastantes posibilidades de ganar un anillo y seguro que tienen un hueco para un tirador tan bueno como JJ Redick. Y ahora llega el momento de ver cómo sería la plantilla a este equipo si no consiga a Dennis Schroeder y busca una alternativa consiguiendo a Kyle Lowry, y sería básicamente Kyle Lowry con KCP como escolta y LeBron James, Anthony Davis y Dwight Howard como pivot titular, y luego desde el banquillo estarían Austin Rivers y Alex Caruso, James Ennis, Nico Batum y Marc Gasol, Tyreke Evans, que podría acabar sorprendiéndonos y siendo el sexto hombre del equipo incluso, Herb Jones, que sería uno de los rookies que estarían ahí básicamente por ser barato, Carmelo Anthony como una posible chispa desde el banquillo, y por último Jericho Sims, que sería eso, otro jugador de relleno más barato que tal vez acabe siendo un jugador interesante. Y ahora vamos a hablar de lo que haría yo con los Lakers si consigue mantener a Dennis Schroeder, que creo que es bastante probable porque van a aceptar pagarle mucho dinero, más del que se merece sinceramente, y en ese caso aún así creo que deberían intentar intercambiar a Kyle Kuzma y Talen Horton-Tucker, porque son los dos jugadores que pueden tener valor y que tal vez emparejados con el pick de draft podrían darles jugadores que les puedan ayudar más ahora mismo. Kyle Kuzma ha tenido una temporada floja este año, tiene 25 años, todavía tiene valor, aunque menos de lo que tenía el año pasado posiblemente, y con su contrato de 13 millones de dólares es un contrato intercambiable, y veo bastantes opciones interesantes. La primera, que se menciona continuamente y que a mí no me convence tanto, es Buddy Hield. El intercambio por Buddy Hield incluiría a los dos seguros, sería Kyle Kuzma y un sin Android de Talen Horton-Tucker. Esto al final depende de que THT quiera irse a Sacramento y que los Kings le quieran pagar. De no ser así, tendrían que sustituir a Talen Horton-Tucker por Kentavious Caldwell-Pope, y eso reduciría un poco la profundidad del equipo, pero también le daría a los Lakers la posibilidad de mantener como agente libre a Talen Horton-Tucker y de conseguir a Buddy Hield, que es un triplista de élite, un jugador que encajaría bastante a los Lakers. A nivel defensivo restaría bastante porque no es un buen defensor en absoluto, pero es un jugador que ha promediado esta temporada 34 minutos de juego, 16,6 puntos, 4,7 rebotes, 3,6 asistencias, 10 triples intentados y un 39% de acierto en esos triples con un 41% en tiros de campo. Al final Buddy Hield lo que es un francotirador y alguien que se puede hinchar a tirar de 3 y tiene a LeBron James y Anthony Davis al lado. Pero a mí no es la opción que más me guste, yo buscaría más profundidad. Y en vez de preocuparme de conseguir a Buddy Hield, que es un jugador que tiene una capacidad defensiva cuestionable y aporta una habilidad de élite indudable en su tiro de 3, pero que en otros aspectos no está bien redondeado, yo iría por dos jugadores que creo que pueden en cierto modo entre los dos sumar bastante más que Buddy Hield. El primer intercambio sería también con los Sacramento Kings, pero sería por Harrison Barnes. Creo que Barnes tiene un valor de mercado inferior al de Buddy Hield. Aún así, todos sabemos que los Kings quieren sacar bastante por él. El año pasado pedían 2 primeras rondas y un jugador joven, así que restando un año de contrato, yo lo que ofrecería sería un jugador joven y una primera ronda. El intercambio sería sin Android de Talen Horton-Tucker una vez más y el pick 22 por Buddy Hield. Creo que esto tiene sentido para los Sacramento Kings porque si bien Talen Horton-Tucker no es un jugador que sea extremadamente grande, creo que podría jugar de alero junto a Tyrese Haliburton y de Aaron Fox, porque con esa altura en 1,93 m
Puede parecer un poco pequeño, pero sus brazos son gigantescos y con esos 106 kilos de peso no es ninguna broma. O sea que su capacidad defensiva podría ayudar bastante. No es un buen tirador de 3 a día de hoy, eso es verdad, pero me parece alguien que como proyecto para los Sacramento Kings es interesante y esto le están sumando además un pick de primera ronda de este año. Y en este intercambio los Lakers envían un proyecto de futuro en Talen Horton-Tucker que no les ayuda demasiado de momento y el pick 22 de este año que quién sabe lo que va a ser por un muy buen role player. Harrison Barnes es alguien con experiencia, con los Golden State Warriors jugó en finales y que esta temporada con los Sacramento Kings promedió 36 minutos de juego, 16 puntos y 6,6 rebotes, 3,5 asistencias, 4,4 triples intentados, un 50% en tiros de campo y un 39% desde 3. Barnes puede jugar de ala pivot y de alero, es un buen defensor, un jugador con capacidad de tiro, un poquillo de capacidad de creación y al final un role player que además no tiene demasiado ego, con lo que, al contrario que Buddy Hield, que ha tenido sus problemas por querer más protagonismo, creo que se adaptaría muy bien a ese rol de secundario, al igual que le pasaba cuando jugaba con Stephen Curry y con Klay Thompson. Y para completar este equipo, dado que ya habrían intercambiado a Talen Horton-Tucker y habrían conseguido a Harrison Barnes, creo que también está bien mover a Kyle Kuzma porque es un jugador que sinceramente no está a la altura de lo que esperan los Lakers. Este año que se le pedía más responsabilidad durante la temporada regular tuvo momentos muy buenos, pero en los playoffs hubo partidos en los que ni siquiera lo jugaron apenas. Así que yo buscaría un jugador con más chispa ofensiva para el banquillo y creo que en este caso hay un intercambio bastante claro que es con los Orlando Magic y sería Kyle Kuzma por Terrence Ross. Los Magic quieren sacar valor por Terrence Ross, están en plena reconstrucción. Kuzma es más joven, cobra más o menos lo mismo y además ocupa una posición diferente de los Magic. Es verdad que Jonathan Isaac y Kyle Kuzma juegan en la misma posición, pero no sabemos cómo va a volver a nivel de salud Jonathan Isaac y adicionalmente los Magic tienen 1 millón de jugadores de perímetro ya y Terrence Ross es un jugador que en ese aspecto no iba a tener mucha cabida en los Orlando Magic esta temporada y quieren darle tiempo a sus jugadores jóvenes y creo que para los Lakers Terrence Ross sería un jugador que podría sumar. Estamos hablando de alguien que esta última temporada promedió 29 minutos de juego, 15,6 puntos por partido, 3 rebotes, 2 asistencias, casi 6 triples intentados, un 41% en tiros de campo y un 34% desde 3 que ha sido bastante pobre, pero recordemos que Terrence Ross es un mejor triplista que esto en su carrera, promedio un 37% y jugando con los Lakers con LeBron James y Anthony Davis tendría tiros mucho más abiertos de los que tenía con los Orlando Magic, que tenía un espaciado terrible. O sea que creo que Ross sería interesante. Tiene 12 años de contrato además, con lo que al igual que Harrison Barnes los acompañaría durante un par de años, cosa que sería buena para este equipo. Y de esta forma los Lakers tal vez no han conseguido a Kyle Lowry, que es mejor jugador que cualquiera de los que he hablado, pero tendría un equipo extremadamente caro, pero muy bueno desde mi punto de vista. La plantilla en este caso tendría a LeBron James como base titular junto a KCP para darle cabida a Harrison Barnes junto a Anthony Davis en el quinteto titular y Montrezl Harrell, que aquí sí que seguiría en el equipo dado que no tendrían una limitación salarial porque Dennis Schroeder no llegaría mediante un sign and trade porque es un jugador que ya estaba en el equipo. Tendría a Dennis Schroeder como sexto hombre, tal vez podrían tener a Dwight Howard como center titular y a Montrezl Harrell como segundo o sexto hombre del equipo también, Alex Caruso como escolta, Terrence Ross como jugador que también podría sumar muchísima anotación desde el banquillo, Nico Batum, que sería el jugador cobrando la excepción de mid-level, y Marc Gasol desde el banquillo, con lo que estamos hablando de una segunda unidad muy buena, y luego estaría Tyreke Evans, JJ Redick, que si está bien, al final es un tirador muy interesante para el equipo, James Ennis, Carmelo Anthony y por último Dwight Howard. A mí este equipo de los Lakers me parece increíble. También es verdad que los Lakers, si bien son una franquicia histórica y al final el equipo con más títulos de la historia de la NBA, no es el equipo con más dinero ni mucho menos, y esto puede ser un problema porque los Nets o los Clippers, por ejemplo, tienen propietarios muy multimillonarios que pueden permitirse durante un año o dos pagar una fortuna en impuestos. No estoy seguro que este sea el caso con los Lakers, así que tal vez por una vez estén dispuestos a hacer el sacrificio, pero en general es una franquicia que, si bien si tiene que pagar de verdad para tener un equipo de campeonato lo hace, pero aquí estamos hablando de cifras muy desorbitadas. Tal vez 250 millones de dólares en salario en vez de los 130 que cobran la mayoría de equipos, o sea, el doble, y eso no es ninguna broma. Pero si de verdad quisieran hacer algo así, veo todo esto bastante posible y sería un equipo, la verdad. Y bueno, estos han sido mis planes para Los Ángeles Lakers, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.